Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial donde recordábamos cómo hoy se cumplen nada más y nada menos que 70 años de esa decisión del ayuntamiento y de la compañía de autobuses de Montgomery, en Alabama, de no acabar con la segregación racial. Pensaban que evidentemente se iban a imponer a una población negra que constituía ni más ni menos que las 3/4 partes de la gente que viajaba en autobús. Los negros no aguantarían el boicot, los negros se desmoralizarían antes, los negros no resistirían las presiones políticas, las presiones policiales e incluso las presiones eclesiales. Finalmente, aquello acabaría disuelto como un azucarillo y la segregación racial se mantendría. No fue así. La persona elegida para el pistoletazo de salida fue una mujer con muy poca instrucción, una mujer de trasfondo muy humilde, muy pobre, que se llamaba Rosa Parks. Eso sí, una mujer que era cristiana, que creía realmente en la justicia de la causa y que estaba dispuesta a recibir lo que le viniera encima por ello. Y así se inició un boicot de 381 días que acabó con una sentencia histórica del Tribunal Supremo, con el final del boicot y sobre todo con el final de la segregación racial en los transportes públicos. En estos momentos en que la gente demuestra una incapacidad tremenda para la acción política, en que realmente piensan que con lanzar a la gente a la calle sin ton ni son se va a conseguir algo, lo único que se consigue es agotarlos y desmoralizarlos, en que por el contrario hay quien piensa que la solución a los problemas de un país es una invasión extranjera. Jamás una invasión extranjera ha solucionado los problemas de ningún país, y lo que llevamos viviendo en los últimos 30 años lo deja totalmente de manifiesto. Es precisamente en momentos así cuando hay que recordar casos como el de Rosa Parks o el de Martin Luther King, porque la no violencia funciona con enormes costes. Exige una integridad total, absoluta por parte de sus dirigentes. Exige que los que la practican vayan más allá de gritar en las calles consignas o de quemar papeleras o de tirarle piedras a la policía. Exige cosas muy concretas. Pero efectivamente es una vía eficaz de acción política, a veces terriblemente eficaz. A Martin Luther King no lo asesinaron porque sí, y aparte de ser tremendamente eficaz, moralmente superior casi de manera infinita a cualquier otro tipo de acción. Insistimos, eficaz. Y cualquiera que conozca la vida de Gandhi, de Martin Luther King, por cierto, ambos asesinados y no por casualidad, sabe que es así. En otros casos, esos dirigentes son gente que no han hecho nunca fortuna. Rosa Parks, la pobre, al final de sus días, casi dependía de la solidaridad de los demás para poder pagar un apartamento en el que vivir, con ya más de 90 años. Es gente que no se lucró, es gente que fue íntegra, es gente que no hizo negocio de una causa, es gente que aceptaba recibir los golpes antes de darlos, pero es gente que hizo avanzar la historia en apenas unos años lo que no había avanzado en siglos. Y hay que recordarlo y sobre todo aprender las lecciones para el día de hoy. De eso hablaba el editorial y ahora tenemos que entrar forzosamente en nuestro boletín informativo, que como siempre comienza con el segmento de España, y es que esto es verdaderamente fantástico. La UCO, que últimamente no sabemos cómo da abasto, les han debido estirar el día a 36 horas en vez de 24, apunta a la subvención de 40 millones de puente para los túneles de Velat. El Ministerio de Transportes aprobó en octubre del año pasado esa subvención y miren ustedes lo que son las cosas. La subvención de 40 millones de euros, que se dice pronto, fue precisamente algo vinculado a la trama del socialista Santos Cerdán y de Acción.
Todo esto viene de lejos. Esto se negoció en la etapa de Ábalos, hubo incluso una reunión clave en el año 2019 entre Cerdán y Javier Herrero, que está imputado en el caso de Koldo, y puede que esto acabe finalmente pasando al Supremo. Pero de nuevo nos volvemos a encontrar una línea de actuación que lamentablemente no es exclusiva del Partido Socialista, que se ha visto en otros partidos y que es evidente. ¿Cómo es esa línea de actuación? Primer punto, robamos a los ciudadanos. A los ciudadanos los robamos. No solamente los robamos a través de unos impuestos que son confiscatorios, sino que los robamos a través de esa banda de ladrones, como dice el Financial Times, que son los buscabonus de la agencia tributaria, que pisotean, que perpetran atrocidades, que caen en la prevaricación continua porque no responden nunca de lo que hacen mal y siempre se embolsan un bono. Y con ladrones de los dos lados, y ahí los sicarios de la agencia tributaria, los buscabonus, no son nada más que las SS de ese Estado ladrón, robamos a la gente. Punto primero. Punto segundo, el dinero que hemos robado a los ciudadanos de manera legal o ilegal, en el caso de los buscabonus de la agencia tributaria, mayoritariamente ilegal, porque pierden más del 51% de las causas que llegan a los tribunales, ese dinero que hemos robado milmillonariamente a los ciudadanos va a parar a los presupuestos públicos. Y una vez que llegan los presupuestos públicos, los repartimos. ¿Cómo los repartimos? Pues hombre, por ejemplo, en la etapa de Pujol, haciendo que en Cataluña hubiera más helipuertos que todos los helicópteros que había. Vamos, cada helicóptero que había en Cataluña tocaba a helipuerto y pico. O haciendo las obras más absurdas. Obras que en muchos casos pueden ser necesarias, pero que sobretasamos para llevarnos más y llevar la tajada, y en otros casos son absolutamente inútiles e innecesarias, pero nos lo llevamos todavía de manera más descarada. Al final, la forma en que se entrelazan los intereses empresariales, los partidos políticos, los políticos y la acción de esa cabeza de cuerpo verdaderamente de élite en el robo, en el latrocinio y el expolio, que son los buscabonus de la agencia tributaria, pues es verdaderamente una acción de robo, de saqueo de los ciudadanos, que los pobrecitos no se enteran y que como realmente no reaccionen, pues nos vamos a encontrar con que antes de llegar a la mitad de este siglo no les habrán dejado absolutamente nada. Este es el sistema. Aquí, en este caso, se está empezando a descubrir algo, pero esto se aplica prácticamente a la totalidad de las administraciones, de los partidos políticos y de las acciones públicas. El Estado no pretende ayudar en sus necesidades a los ciudadanos. Roba a los ciudadanos y la excusa que pone es que tiene una sanidad, que por cierto es tercermundista, es que tienen una educación, que por cierto es una vergüenza y cada día está peor, es que tienen unas pensiones que cada vez son más miserables y cuesta más años cobrar, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, ¿el dinero dónde acaba? Hombre, pues en los bolsillos de las castas privilegiadas, porque para eso es un sistema de latrocinio, de robo y de expolio que tiene como auténtico cuerpo de marines o como auténtica guardia napoleónica o como auténtica 10ª legión a esa banda de ladrones que son los buscabonus de la agencia tributaria. Así de evidente y así de claro. En fin, examinamos este y otros temas que a ustedes los afectan, pero vamos, de una manera pero como un puñetazo en el ojo, con la ayuda indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, muy feliz tarde-noche, felicísimo lunes para todos los que nos están oyendo. Hoy fiesta nacional en España, pero nosotros aquí estamos un día más. Enseguida hablamos de las dos principales noticias del día, pero antes, por favor, me dejan unos segundos para que les cuente la que para mí es la noticia de este final de año. Y es que se acerca la Navidad y gracias a César Vidal Televisión ya pueden conseguir su primer regalo. ¿Cuál? Pues un año entero de análisis independiente
independiente, eso que nadie más le cuenta, por solo 52,50 euros. Sí, lo han escuchado bien, es un 25% de descuento en la suscripción anual. Es un regalo que se pueden hacer ustedes a sí mismos o que pueden hacer a sus seres más queridos y supone un presente contra la propaganda, contra la desinformación, pero sobre todo a favor de ¿qué? De la verdad y de la libertad. Es una oferta única y irrepetible para quienes quieren entender un mundo sin filtros ni tutelas. Y además es que solo está disponible hasta el Día de Reyes. Después acaba la Navidad y se acaba la oferta. Se pueden suscribir ya y conseguir 12 meses del mejor análisis en español de historia, política, economía y cultura. ¿Cómo? Pues se pueden regalar esta suscripción con el código Feliz Navidad 2025, todo junto y en mayúsculas. Feliz Navidad 2025. Y ahora ya sí, vamos a un asunto que trae novedades y es la investigación de la trama Coldo, pero en este caso la investigación de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán empieza a proyectarse sobre una figura que hasta ahora se mantenía al margen y no es otra que la del actual ministro de Transportes, Óscar Puente. El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, menciona por primera vez una subvención de 40 millones de euros aprobada por el Ministerio en octubre de 2024 para las obras de los túneles de Velate, en Navarra. Se trata de una infraestructura cuya duplicación fue adjudicada en diciembre de 2023 por el Gobierno foral de la socialista María Chivite a una unión temporal de empresas, una UTE, que estaba formada por Acciona, señalada en este caso Servinavar, la compañía vinculada a Santos Cerdán, y Excavaciones Fermín Osés, por un importe total de 76 millones de dólares. Cuando Transportes concedió la ayuda, ya había sospechas sobre la adjudicación y existían críticas internas de técnicos de la mesa de contratación, pero ese contexto, esas miradas de sospecha de algunos funcionarios no frenaron la aportación estatal. El hecho de que la subvención aparezca repetida varias veces en el informe subraya el interés de los agentes por esa operación concreta. La UCO sitúa el origen de estas gestiones mucho antes de la adjudicación formal. Según su informe, tanto la subvención como el propio contrato habrían empezado a fraguarse en 2019, cuando todavía José Luis Ábalos dirigía el ministerio que entonces se llamaba de Fomento. Los agentes incorporan incluso una referencia documental de aquel año, una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2019 en la que participaron responsables clave vinculados a infraestructuras estatales y navarras, entre ellos el entonces secretario de Estado Pedro Saura, el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, que ya está imputado en el caso Coldo, el consejero navarro Bernardo Ciriza y el propio Santos Cerdán, entonces diputado por Navarra. Tras ese encuentro, el Ministerio respaldó oficialmente la duplicación de los túneles, un compromiso que quedó reflejado además en una nota de prensa del Gobierno foral. Para la UCO, esta cadena de contactos es relevante porque conecta el proyecto con figuras ya investigadas por otras operativas supuestamente ligadas a Acciona. Este informe también recuerda que una vez adjudicada la obra, el Consejo de Ministros aprobó la subvención de 40 millones distribuida entre 2024, 2025 y 2026 para modernizar y mejorar los túneles de Velate y Almandoz en la carretera N121A. Y es ahí donde los investigadores marcan el posible salto del caso hacia el Ministerio de Transportes actual y hacia Óscar Puente. La UCO se ofrece al magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, a incorporar esta obra al conjunto de adjudicaciones bajo sospecha. Lo hace destacando la participación en las gestiones previas de Herrero y Cerdán y señalando que el apoyo económico que desembocó en la subvención se negoció cuando Ábalos estaba al frente de la cartera. En otras palabras, los agentes deslizan que Velate podría no ser un episodio aislado, sino parte de un patrón que merece ser examinado dentro de la misma causa. El foco sobre Puente no se limita a este expediente. En los últimos meses ya han salido también a la luz otras adjudicaciones del Ministerio que alimentan la polémica y la controversia. Transportes concedió más de 2 millones de euros en contratos financiados con fondos europeos a empresas que ya habían sido señaladas en sede judicial por el empresario Víctor de Aldama y que actualmente están bajo investigación. Se trata de Obras Públicas y Regadíos, OPR, y Levantina Ingeniería y Construcción, LIC. Puente defendió públicamente esas adjudicaciones y restó importancia
importancia a las pruebas aportadas contra la trama. A UPR se le adjudicó un contrato en UTE, también en Unión Temporal de Empresas, para construir una pasarela peatonal en Granada, y a LIC otro para actuaciones en la autovía A42 en Getafe, ambos con financiación de fondos europeos. A esta lista se suma una adjudicación de emergencia tras la Dana de Valencia. En noviembre de 2024, Adif encargó a Advi S.A. las obras de reparación del tramo Buñol-Utuel de Cercanías por casi 15 millones de euros, contrato que luego fue modificado para incorporar también fondos europeos. Esta constructora, según se investiga, habría tenido contratado a Koldo García con un sueldo mensual, aunque la empresa siempre ha negado vínculos con la trama. El Ministerio llegó a justificar ante el Congreso que seguirá contratando con empresas bajo investigación mientras no exista condena firme o una resolución específica de Hacienda que lo prohíba. Sin embargo, la subvención de Velate, subraya la investigación, fue una decisión propia, directa y exclusiva del departamento que dirige Óscar Puente. Con estos elementos sobre la mesa, la subvención a los túneles de Velate se convierte en un nuevo punto sensible del caso Cerdán. La UCO no solo pone el foco en la adjudicación navarra, sino en la trayectoria de gestiones previas, los protagonistas implicados y el respaldo posterior de Transportes ya con Ábalos fuera. Si el Supremo decide incorporar estas obras a la investigación, Puente quedará expuesto a un procedimiento que de momento ya empieza a acercarse a su ministerio. Bueno, y pasamos de este escándalo de corrupción al escándalo del presunto acosador sexual del Partido Socialista a Salazar. Aquí la idea en estos momentos es, como sea, establecer un cortafuegos, porque efectivamente este escándalo está provocando malestar dentro del Partido Socialista. Mañana, previsiblemente, el Consejo de Ministros va a cesar a Antonio Hernández como responsable de coordinación política en el gabinete de la presidencia. Y va a ser así porque tiene una relación muy estrecha con Paco Salazar, que fue asesor de Moncloa y que está acusado de acoso sexual. Incluso hay quien lo señala como un posible encubridor. ¿Qué está pasando aquí en medio de esta situación donde el escándalo está incluso salpicando a María Jesús Montero? Realmente se está produciendo una toma de conciencia dentro del Partido Socialista, que mucho gritar que es feminista, pero luego defiende a la gente del partido que se dedica al acoso sexual. No, aquí lo que hay es algo muy distinto. No descartamos que haya gente que se sienta escandalizada por lo que sucede, que haya gente que efectivamente diga esto no se puede tolerar, esto va en contra del feminismo del partido, etcétera, etcétera. La puede haber. Pero aquí fundamentalmente lo que hay es una lucha por el poder. Aquí hay gente que piensa que esto pudiera ser no la puntilla, pero sí un paso más hacia la caída de Pedro Sánchez y que ya se está ubicando y que ya se está colocando y que ya está pensando en el día después. Y esto ha pasado en otros momentos dentro de la historia reciente del Partido Socialista. Quien ahora se dirige a ustedes recuerda perfectamente cómo empezó a reaccionar el Partido Socialista cuando cayó en apariencia Alfonso Guerra y dejó de ser el hombre más poderoso del partido y dejó de ser el número 2 en el gobierno y el vicepresidente del gobierno. Y la gente empezó a ubicarse en otros lugares y recuerda perfectamente cómo se anticipaba, aunque tardara años, la caída de Felipe González, presidente del gobierno socialista, y la gente dentro del partido veía hacia dónde se ubica. Y aquí hay gente que está en la idea de que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y en el vamos a ver qué pasa, pues efectivamente, en fin, no queremos perder el puesto porque esto salpique al gobierno. Pero que de ahí se desprendan medidas más eficaces. No lo piensen ustedes. El Partido Socialista tiene una historia en la cual cuando las cosas se ponen mal, hombre, la gente intenta acaparar los mejores puestos, pero se juntan todos de la mano y, por supuesto, se defienden contra el enemigo externo. Y si no, lo van a ver ustedes en las próximas semanas y en los próximos meses. Caso de
presuntos acosos sexuales por parte del exdirigente socialista Francisco Salazar, más conocido como Paco Salazar. El Consejo de Ministros tiene previsto cesar este martes a Antonio Hernández como director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Esta salida se producirá en el marco de esa crisis desatada por las denuncias de acoso sexual contra el ex asesor de Moncloa, Paco Salazar, quien fue superior directo del que ahora va a ser cesado Hernández, y después de que varias víctimas lo señalaran como pieza clave en el supuesto encubrimiento de estos comportamientos. Fuentes del Gobierno han confirmado al diario.es, la página web de Ignacio Escolar, completamente progubernamental, o sea que la información se da por hecho que es buena, han confirmado que Hernández dejará el cargo. Según esas mismas fuentes, el alto cargo niega haber protegido a Salazar o haber bloqueado las denuncias internas, pero asume que debe apartarse para no agravar la presión sobre el Ejecutivo, es decir, asume que debe ser cabeza de turco. La decisión, subrayan, responde a la voluntad de Moncloa de mostrar ahora, tras las quejas de las víctimas, una reacción contundente y de cortar cualquier sombra de connivencia, en un caso que ha impactado de lleno en la credibilidad del PSOE y del propio Gobierno en materia de igualdad. Esta destitución de Hernández llega después de que se conociera que las denuncias contra Salazar fueron archivadas o, peor, desaparecieron de los canales internos del Partido Socialista durante meses sin que las denunciantes recibieran ningún seguimiento. Este hecho ha detonado una crisis interna en el PSOE, con críticas crecientes incluso entre sectores hasta ahora muy afines a Pedro Sánchez y reclamaciones a depurar responsabilidades más allá del propio Paco Salazar. En este contexto, Hernández es considerado un nombre particularmente sensible. Era uno de los hombres de confianza del exasesor de Sánchez y su continuidad se había vuelto políticamente insostenible. Este movimiento no se va a limitar al ámbito gubernamental, no va a ser solo un cese en Moncloa. En paralelo, desde el PSOE andaluz se prepara también la salida de Hernández de la dirección regional, de la que también formaba parte. Fuentes socialistas indican que la vicepresidente primera y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha decidido retirarlo de la ejecutiva autonómica, donde ocupaba la Secretaría de Datos. Esta doble desvinculación de Moncloa y de la estructura orgánica andaluza busca un cierre de filas ante el desgaste político y enviar el mensaje a la sociedad de que no se tolerarán responsabilidades indirectas en un asunto de esta naturaleza. El cese se produce además un día después de que Pedro Sánchez negara públicamente que hubiera existido ninguna estrategia suya o del partido para proteger a Salazar. El presidente defendió que no tuvo conocimiento de las denuncias hasta que se hicieron públicas, cosa que le pasa mucho a Pedro Sánchez, que todos en su entorno hacen todo tipo de cosas y él no se entera de nada nunca. Aseguraba que el partido va a ofrecer apoyo a las militantes que han denunciado los hechos si deciden acudir a la Fiscalía, e intentaba contener así el incendio político, aunque no evitó que el foco se extendiera hacia el entorno del exasesor. Según el Ejecutivo, la decisión de este cese se tomó el domingo en coordinación con el jefe de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, y la propia María Jesús Montero, precisamente por el papel que Hernández tenía tanto en la estructura de Moncloa como en la dirección socialista andaluza. El nombre del ya exalto cargo aparecía en los testimonios de las víctimas, quienes le atribuyen haber actuado como encubridor de los abusos o de haber contribuido a que las alertas internas no progresaran. Lo que han contado las víctimas, de las que de momento se desconoce su identidad, como debe ser, es que Salazar hacía movimientos imitando felaciones, se subía a la bragueta del pantalón delante de su cara y les hacía insinuaciones incluso sobre sus escotes. O sea, es terrible lo que cuentan estas mujeres, a las que el Gobierno ha ignorado deliberadamente. Ahora, con este relevo, el Gobierno intenta ganar control sobre esa crisis que ha dejado de ser un problema interno para convertirse en una amenaza directa a la autoridad política de Sánchez y la imagen feminista, cada vez menos feminista, todo se ha dicho, del PSOE. Este cese, tras la renuncia previa de Salazar, es un intento de acotar daños y demostrar que la cadena de responsabilidades no se detiene, pero el caso, el alcance, el impacto real del caso va a depender sobre todo de si las denunciantes deciden llevar finalmente los hechos a Fiscalía, a la justicia ordinaria, algo que el partido pretendía evitar, y también, si esto se produce, de cómo evolucione la investigación interna del partido sobre el manejo de las denuncias, que presumiblemente no dejaría al PSOE en buen lugar.
Bueno, y de España nos vamos a Hispanoamérica, como siempre, y se ha complicado la cosa todavía más en Honduras. Ustedes saben que en Honduras Donald Trump decidió apoyar a uno de los candidatos a la campaña presidencial, que estamos en una situación, pues desde hace días, desde las elecciones, en que no está del todo claro quién ha ganado las elecciones, si el candidato de Donald Trump o el otro, también situado a la derecha, que no es el candidato de Donald Trump, es decir, que no está claro si las ha ganado Asfura o las ha ganado Nasrallah. Esta es la historia. Y por si esto fuera poco lío, resulta que ahora la tercera en liza, que era, bueno, del partido que hasta ahora ha malgobernado Honduras, Risi Moncada, dice, una señora que no ha tenido ni el 20% de los sufragios, que bueno, que aquí lo de las elecciones no está clara, que el conteo no está claro, que hay que anular las elecciones e ir a unas nuevas elecciones. Vamos a ver, ¿ha podido haber fraude en Honduras? Sí. ¿En Honduras se ha producido una injerencia extranjera que es vergonzosa? Sí. En un momento determinado puede que gane el que gane, realmente con la diferencia que hay, la victoria sea dudosa. Sí. Ahora bien, eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que esta señora haya tenido la menor posibilidad de ganar las elecciones y que se las hayan robado. Porque lo que dice la señora Moncada realmente no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, si ha decidido empezar a armar lío, a embarrar la situación, a complicarla, a ver si cae algo, eso ya es otra cosa. El partido Libertad y Refundación, conocido como Libre, ultraizquierdista y hasta ahora el régimen oficial en Honduras, anuncia que no va a reconocer las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre y atribuye el resultado provisional a una supuesta injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La candidata de Libre, Risi Moncada, ha comparecido este domingo desde la sede del partido para denunciar que los comicios se han desarrollado bajo presiones externas y para convocar movilizaciones en defensa de lo que considera la soberanía popular. Moncada ha sostenido que durante los días previos a la votación se difundió una campaña masiva de intimidación a sus votantes. Según su versión, se enviaron alrededor de 1 millón de mensajes en redes y plataformas advirtiendo de que si ganaba Libre, las remesas de hondureños en Estados Unidos podrían verse afectadas en diciembre. Dice la candidata que ese tipo de amenazas condicionaron el voto y distorsionado el resultado. En ese marco, porque no ha presentado pruebas de estos mensajes, acusa también a una oligarquía aliada, pero no dice de quién, de participar en lo que ha calificado como un golpe electoral en curso, con el objetivo de impedir la continuidad del proyecto de la izquierda en el poder. La líder oficialista no se ha limitado a denunciar presiones políticas, afirma también que el sistema de transmisión de resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral, del CNE, fue alterado de manera irregular. Dice que el software habría sido intervenido sin aplicar los mecanismos de seguridad establecidos y sin el conocimiento de los técnicos responsables, lo que a su juicio vulnera la ley electoral y también los protocolos de custodia del sistema. Moncada ha dicho tener indicios, pero como digo indicios, pruebas no ha presentado, de que el código fuente del programa se ha manipulado y que esa alteración se ha reflejado en la forma en que se divulgaron y procesaron las actas. Para sostener su acusación, sí ha enumerado una serie de anomalías que, según ella, prueban el fraude. Serían miles de actas con resultado en cero, inconsistencias masivas entre las actas transmitidas y el registro biométrico, papeletas que no tenían respaldo digital y esto que les venimos contando en la última semana, que sí que es cierto, caídas constantes de la página oficial de resultados. Afirmó también que las plataformas de divulgación seguían adulteradas y sin actualizarse durante 3 días consecutivos, lo que también agrava la desconfianza sobre el conteo. Esto no sobre el resultado de la izquierda, sino sobre todo el resultado que está siendo un parto conseguir saber algo. Además, alertaba de posibles conexiones indebidas de personas vinculadas al opositor Partido Nacional con el sistema
sistema del CNE para manejar el escrutinio, pero desde luego les estaría saliendo mal porque tampoco está consiguiendo ganar ninguno de los otros candidatos, desde luego no el del Partido Nacional. La escalada verbal se produce en ese contexto de recuento muy ajustado, muy irregular y no conseguimos acabar de conocer desde hace días. Se mantenía en torno al 88% de actas procesadas con Nasri Tito Asfura del Partido Nacional en cabeza por un margen mínimo sobre Salvador Nasralla del Partido Liberal, hasta que se paralizó una vez más durante el fin de semana. Moncada, en cambio, aparece tercera con alrededor del 19% de apoyo, un resultado muy alejado de lo que Libre esperaba según sus propias proyecciones internas. Esa distancia es una de las razones por las que el oficialismo dice que el proceso ha sido adulterado. Tras la comparecencia, el partido oficialista también leyó un comunicado después de una reunión encabezada por Manuel Zelaya, expresidente y coordinador general de Libre. En él, la formación instruye a su militancia, les pide denunciar ante organismos internacionales esa supuesta injerencia extranjera y exige la nulidad total de las elecciones. Libre reclama además una investigación por lo que denomina terrorismo electoral ejecutado mediante el sistema de transmisión de resultados y convoca a sus simpatizantes a protestar en la calle y también a una asamblea extraordinaria de la dignidad nacional para el 13 de diciembre. Ese comunicado incluye un elemento político añadido. Libre condena el indulto concedido por Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que estaba condenado por narcotráfico y delitos con armas, y pedía impulsar acciones para que vuelva a ser capturado internacionalmente. Para el oficialismo, esa decisión refuerza la idea de una intervención estadounidense en favor del bloque conservador hondureño. Con el país pendiente de un resultado definitivo que no llega y sin segunda vuelta contemplada, el rechazo frontal de Libre abre una etapa de alta tensión política. La batalla ahora se traslada al terreno institucional, se traslada a presión sobre el CNE para reactivar el conteo y también piden responder en la calle con movilizaciones que buscan impugnar este proceso. Y nos vamos de Honduras a Venezuela con una noticia muy grave y es la muerte del opositor venezolano Alfredo Díaz en el centro de detención del Helicoide, que muchísimos consideran que habría que llamarlo el centro de torturas Helicoide. La muerte se ha producido en prisión, había sido gobernador de Nueva Esparta, lo habían detenido hace poco menos de un año, lo mantenían en aislamiento, su situación de salud era una situación pues muy mala, la atención médica se la llevaban negando y finalmente ha muerto. Por supuesto, dirigentes opositores, como es el caso de Leopoldo López, de María Corina Machado, de Edmundo González, pues han insistido muchísimo en el hecho de que la responsabilidad directa la tiene Maduro. Y esto además coincide, y es una triste coincidencia, con el hecho de que el 10 de diciembre María Corina Machado va a recoger el Premio Nobel de la Paz, por cierto, bastante discutible, que le han entregado. La situación es tensa porque, claro, en el caso de las autoridades venezolanas ya le han dicho que efectivamente, como vaya a recoger el premio Nobel, pues que lo hace por su cuenta y riesgo y que se la va a considerar fugitiva si abandona el territorio nacional. Pero es que luego, por otro lado, la verdad es que la gente que va a estar en la ceremonia apoyando a María Corina Machado, no queremos ofender a nadie, pero es gente de tercera fila, como mínimo. El más importante es el presidente Milei de Argentina, que bueno, pues es el más importante. Y luego pues hay mandatarios de Paraguay, de Ecuador y Panamá. Sin querer nadie, ni mucho menos, ni se nos pasaría por la cabeza despreciar a Paraguay, Ecuador y Panamá. Bueno, pues hay que reconocer que no son ni de lejos los países más importantes de Hispanoamérica. Ya no digamos del conjunto del mundo. Es decir, que la maniobra para que le dieran el premio Nobel a María Corina Machado salió bien. Que las razones para que le den el premio Nobel a una señora que está pidiendo que invadan su país a sangre y fuego y que además hasta pide al Estado de Israel que intervenga en la invasión, etcétera, etcétera, son discutibles, no cabe duda. Pero al final la cosa va a quedar muy desangelada y desgraciadamente esto encima coincide con la muerte absolutamente criminal, injusta y totalmente censurable de un disidente en uno de los centros de detención del régimen chavista.
Horrible noticia la que nos llevaba este sábado desde Venezuela. La oposición venezolana denunciaba la muerte de Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta, mientras permanecía encarcelado en la sede de inteligencia, sobre todo centro de torturas, conocida como el Helicoide en Caracas. La principal coalición antichavista asegura que Díaz falleció durante una injusta condena y lo presenta como una nueva víctima de la represión política del régimen de Nicolás Maduro. Díaz tenía 55 años y llevaba cerca de un año 13 meses detenido en el Helicoide, según el relato de opositores y organizaciones de derechos humanos. Había permanecido en situación de aislamiento y, de acuerdo con quienes seguían su caso, había pedido reiteradamente atención médica en los últimos meses que no se le había concedido. Su muerte ha provocado una oleada de reacciones dentro y fuera de Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática ha lamentado el fallecimiento y afirmaba que se trata de la pérdida de un líder inocente bajo custodia del Estado. La viuda de Díaz, Leinis Malabé, exigía explicaciones urgentes a las autoridades chavistas, recordando que la vida y la salud del preso dependían completamente de quienes lo mantenían recluido. El opositor Leopoldo López ha sido uno de los más contundentes al acusar al gobierno chavista de responsabilidad directa. Denuncia que Díaz sufrió maltratos y abandono sanitario en prisión. Sostiene que su muerte no puede separarse del trato recibido en un centro ampliamente señalado por violaciones de los derechos humanos. De hecho, es que es el centro de torturas más grande de América. En la misma línea se ha pronunciado María Corina Machado y también Edmundo González, las dos figuras más relevantes del bloque opositor. En un comunicado conjunto afirmaron que Díaz estaba arbitrariamente secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro y que su fallecimiento no debe considerarse un hecho natural, sino un crimen bajo responsabilidad estatal. Subrayan además en ese mismo comunicado que el Helicoide ha sido denunciado de forma reiterada como un lugar donde se practican torturas y otros abusos contra los disidentes. Los opositores enmarcan esta muerte en una nueva tendencia que consideran alarmante. Según su versión, el caso de Alfredo Díaz se suma a una cadena de fallecimientos de presos políticos ocurridos tras las elecciones presidenciales de 2024, en un clima de persecución que se intensificó después de que el chavismo proclamara la victoria de Maduro después de realizar fraude en las elecciones. Díaz fue arrestado en noviembre de 2024 cuando viajaba en un autobús hacia la frontera con Colombia, pocos meses después de aquellos comicios. Tras su detención permaneció incomunicado varios días, luego fue trasladado a el Helicoide, ese centro que la oposición remarca que es un símbolo de la represión interna en el que se practican las torturas. La denuncia llega cuando el foco internacional vuelve a colocarse en Venezuela por otro motivo, y es que María Corina Machado va a asistir este 10 de diciembre en Oslo a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que ha recibido por su papel en la defensa de la democracia venezolana. Será su primera aparición pública fuera del país desde que pasó a la clandestinidad tras las elecciones de 2024. Machado ha confirmado que viajará pese al riesgo personal y a los avisos del fiscal general venezolano, que ha advertido que va a ser considerada fugitiva si abandona el territorio nacional. A la ceremonia van a acudir para apoyarla varios líderes internacionales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, además de mandatarios de Paraguay, Ecuador y Panamá, y el dirigente opositor Edmundo González. La oposición venezolana ha convocado marchas en decenas de ciudades de todo el mundo para acompañar el acto y denunciar la situación de derechos humanos en Venezuela. En este contexto, la muerte de Alfredo Díaz añade un elemento dramático a la víspera de esa gala, refuerza el relato opositor sobre la represión postelectoral y vuelve a activar las demandas de investigación y responsabilidad internacional contra el régimen de Maduro. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y concretamente nos vamos a Ucrania, donde Donald Trump ya ha dicho que Zelensky se resiste al plan de paz porque no lo ha leído. Se supone que se lo entregan en estas horas para que se entere de lo que hay. Y finalmente hay gente dentro de Ucrania que dice que Zelensky tiene los días contados y que lo mismo desaparece en Navidades. Por eso de dar algún tipo de regalo que merezca la pena a sus conciudadanos ucranianos. Aquí, evidentemente,
hay una situación en la cual Ucrania ha perdido la guerra. Bien, es verdad que la ha perdido porque la respaldaba la administración Biden y la respaldaba también el gobierno británico, y porque además los europeos son poco fiables y se han metido en un jardín en el que jamás debían de haber penetrado, y además en una guerra que no se podía ganar y que tiene como grandes derrotados a Ucrania y a la Unión Europea, y como grandes vencedores todo hace pensar a Estados Unidos y a Rusia. Y en estos momentos, pues Zelensky, por mucho que quiera dar vueltas, se va a encontrar con un ejército disminuido en Ucrania, que él no estará en Ucrania para verlo, y con que hay una serie de avances en territorios históricamente rusos que se van a quedar en Rusia, que han vuelto a Rusia y que nunca debieron formar parte de Ucrania, y ahora todavía menos. Y esa es la realidad, y no hay mucha vuelta de hoja, y el plan de Trump es un plan tremendamente realista del que sale muy beneficiado Estados Unidos, también Rusia, pero muy beneficiado Estados Unidos. Y lo que pase con Ucrania en el fondo no le importa a nadie. Y la importancia de Europa, pues es cero pelotero, cero zapatero, cero a la izquierda. Así de claro, y el que no lo quiera ver, pues eso es para decir lo de Donald Trump, que está muy decepcionado con Zelensky porque no se ha molestado ni en leer el plan de paz. El jefe negociador de Ucrania, Rustem Umerov, ha asegurado este lunes que el presidente Volodymyr Zelensky recibirá a lo largo del día todos los documentos relacionados con el plan de paz que Washington está impulsando para intentar poner fin a la invasión rusa. Según Umerov, la delegación ucraniana ha trabajado de forma constructiva en Estados Unidos durante los últimos días junto al jefe del Estado Mayor, Andriy Hanatov, y representantes de la administración Trump, con el objetivo de reunir todos los borradores y conclusiones de las conversaciones mantenidas con Moscú. La idea, ha explicado, es que Zelensky tenga una visión panorámica completa del estado real de la negociación antes de decidir el siguiente movimiento. La entrega de esta documentación llega en un momento de fricción política evidente con la Casa Blanca. Donald Trump ha afirmado horas antes sentirse algo decepcionado con Zelensky porque, según él, no había leído todavía la última propuesta estadounidense elaborada recientemente. Desde Kiev se respondió que el plan contiene puntos sensibles que solo pueden tratarse en persona y que el equipo negociador debía presentar primero todos los matices al presidente ucraniano. Esa tensión pública refleja un choque de tiempos. Washington pretende acelerar un acuerdo mientras Ucrania intenta evitar una salida que implique concesiones que considera inaceptables sobre su territorio, su soberanía o su seguridad futura. En paralelo a la recepción de esos documentos, Zelensky ha intensificado hoy lunes la coordinación con sus principales aliados europeos para fijar una posición común frente al plan de Estados Unidos. El presidente ucraniano se ha reunido este lunes con varios líderes clave, con varios líderes que le prestan un especial apoyo dentro del continente europeo. No ha estado Pedro Sánchez entre ellos, por cierto, en una ronda destinada a reforzar el respaldo europeo antes de las negociaciones finales que entran ya en esa fase decisiva. El objetivo central de esos contactos es doble. Por un lado, conocer de primera mano qué margen de maniobra real ofrece Washington para reescribir el acuerdo y que no sea tan penoso para Ucrania. Por otro, pretende evitar que la propuesta norteamericana se convierta en un acuerdo cerrado, sin el apoyo explícito de Europa, que ha quedado apartada del proceso y sin garantías sólidas para Ucrania. Las conversaciones con los europeos giran ahora mismo alrededor de dos ejes. El primero es el contenido del borrador estadounidense, que en las últimas semanas ha generado inquietud tanto en Kiev como en varias capitales europeas. Ya saben que la Unión Europea lo que quiere es seguir prolongando la guerra y esa economía de guerra en la que nos arruinan a los europeos, pero ellos se enriquecen. La preocupación principal es que el plan pueda consolidar de facto el control ruso sobre partes del este y sur de Ucrania o convierta un alto el fuego en una congelación del conflicto favorable a Moscú. El segundo eje principal son las garantías de seguridad a largo plazo que Ucrania exige para aceptar cualquier tregua, que incluyen refuerzo inmediato de defensas antiaéreas, continuidad del apoyo militar, mecanismos de supervisión internacional y compromisos políticos que puedan disuadir a Rusia de reanudar la guerra tras una pausa táctica.
Zelensky intenta además alinear a la Unión Europea para que actúe como bloque en el tramo final de la negociación, no como actor secundario, que es lo que ha intentado Estados Unidos. En su entorno insisten en una paz justa, entendida como un acuerdo que no premie la agresión ni deje a Ucrania expuesta a nuevos ataques en pocos años. Por eso la agenda europea de hoy está pensada como una palanca para reforzar la capacidad de Kiev de pedir cambios y condiciones al borrador estadounidense y no verse arrastrada a una decisión tomada entre Washington y Moscú. Mientras se libra esa batalla diplomática, la guerra no se detiene. Rusia continúa atacando infraestructuras y ciudades ucranianas y Ucrania mantiene su defensa y la presión con drones y operaciones en el frente. Ese contexto militar añade tensión interna a Zelensky. Necesita sostener el respaldo occidental, evitar una ruptura con Trump y al mismo tiempo no quiere aceptar un acuerdo que se perciba en su propio país como capitulación. La reunión de este lunes con los líderes europeos es clave para eso, para medir hasta dónde está dispuesto a llegar cada aliado y qué garantías pueden ofrecer si Estados Unidos presiona para cerrar rápido el acuerdo con un alto el fuego. Con los documentos en la mesa y con Europa intentando fijar una postura común con la Unión Europea, porque Rusia también es Europa, Zelensky encara una jornada decisiva. El resultado de las consultas va a determinar si Ucrania puede renegociar puntos del borrador estadounidense con apoyo europeo o si simplemente se abre una fase de choque diplomático con Washington en plena recta final de la guerra. Bueno, y dentro de estos juegos a los que deberíamos estar acostumbrados precisamente con la administración Trump, nos encontramos con que Elon Musk se ha descolgado diciendo que hay que abolir la Unión Europea y que Donald Trump parece que va en contra de la Unión Europea. Todo esto en el caso de Elon Musk porque ha tenido sentencias de la justicia europea dándoles un golpazo económico a la gente de X verdaderamente de campeonato. Bueno, pues aquí dentro de la Unión Europea pueden decir que la Casa Blanca tiene una sintonía con Moscú, que esto va en contra de la Unión Europea, pueden decir lo que quieran. Nada de eso es cierto. Aquí lo que hay es unos Estados Unidos que quieren seguir controlando Europa, como lo llevan haciendo desde el año 1945, pero que quieren sacar todavía más beneficio de ese dominio de Europa, de una Europa que no tiene la menor legitimidad para quejarse porque ya en su día se entregó con toda la expansión de la OTAN. Y que por lo tanto ahora no está nada más que recibiendo las consecuencias de sus pecados. De paso, en algún momento la justicia europea tiene visos de independencia, condena a Elon Musk. Pues mal asunto para Elon Musk, que se vaya enterando de que no tiene nada que hacer. Y esa es la realidad y no hay más vuelta de hoja. Y el pulso entre Bruselas y Elon Musk ha entrado en una fase abiertamente política. Tras la multa de 120 millones de euros que les contábamos el viernes que la Comisión Europea ha impuesto a X, antes Twitter, por incumplir la ley de servicios digitales, el magnate dueño de Twitter ha reaccionado con una cadena de mensajes en su propia plataforma en los que no solo ataca la sanción, sino carga contra la propia Unión Europea hasta el punto de que Musk pidió abolir el bloque comunitario y defendió que la soberanía debe devolverse a los Estados miembros para que los gobiernos representen mejor a su gente, dijo literalmente. El dueño de X y de Tesla, que desde hace tiempo denuncia que las normas europeas son un instrumento para limitar la libertad de expresión, presentó la multa como un castigo ideológico y dejó entrever que responderá a la Unión Europea. La sanción es la primera gran multa aplicada bajo el nuevo Reglamento Digital Europeo, castiga 3 incumplimientos concretos. Señala que hay un diseño considerado engañoso del distintivo azul de verificación de pago. No sabemos a quién engaña, los usuarios de Twitter sabemos todos lo que significa. También denuncia un repositorio de anuncios publicitarios sin la transparencia exigida. Y por último, trabas al acceso de datos públicos para investigadores. Bruselas sostiene que esos fallos impiden detectar campañas de desinformación, estafas o publicidad ilegal y que el blue check puede confundir a los usuarios haciendo pasar por cuentas verificadas, cuentas que simplemente han pagado. X tiene ahora un plazo para explicar qué medidas adoptará para corregir las irregularidades. Mientras tanto, la compañía tecnológica ha elevado el choque al terreno simbólico, ha restringido la cuenta publicitaria institucional de la Comisión, un gesto más político que operativo.
operativo. El choque con Elon Musk coincide con una ofensiva verbal de Washington contra las reglas digitales europeas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, rechazaba la multa y la calificaba de ataque contra Estados Unidos, argumentando que la Unión Europea está castigando a tecnológicas norteamericanas bajo el pretexto de la regulación. Rubio sostiene que la Comisión pretende censurar a plataformas estadounidenses y avisó de que se acabaron los días en que gobiernos extranjeros deciden qué puede decir un ciudadano americano en Internet. El mensaje encaja con la línea de la Casa Blanca de Donald Trump, que desde su regreso ha convertido las normas digitales europeas en un punto de fricción dentro de todas las negociaciones transatlánticas. En ese contexto también ha irrumpido el vicepresidente norteamericano J.D. Vance, cuyas intervenciones más recientes se han transformado en referencia directa para la respuesta europea. Vance ya había acusado en febrero en la Conferencia de Seguridad de Múnich a las élites comunitarias de restringir la libertad política y mediática y de usar la regulación para blindarse frente a fuerzas patrióticas. Recordemos, por ejemplo, el caso de varias elecciones que se han anulado porque no salía el candidato de Bruselas. Este fin de semana, varios mensajes suyos en redes insistieron en la idea de que Europa vive una deriva burocrática y moral que, según él, debe corregirse desde dentro con un giro político en los Estados miembros. Para la Unión Europea esto no es solo retórica, esas afirmaciones han quedado reflejadas como doctrina en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada hace unos días, que plantea ayudar a que Europa corrija su trayectoria actual apoyándose en movimientos políticos nacionalistas. La reacción europea, la reacción de la Unión Europea, que no es lo mismo, no se ha hecho esperar. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, ha advertido hoy en París de que la estrategia estadounidense supone una amenaza de interferencia directa en la vida política europea. En realidad es exactamente al revés lo que sucede. Pero bueno, señalaba Costa que las palabras de Vance y los mensajes de Trump han pasado de ser declaraciones aisladas a convertirse en política oficial de Washington y subrayaba que los aliados no pueden actuar como si fueran tutores ideológicos de sus socios. Costa dice también que hay otro motivo de inquietud y es el hecho de que Moscú haya celebrado públicamente esa visión estadounidense sobre Europa, lo que en Bruselas se interpreta como una señal de que el nuevo enfoque de Washington favorece al menos indirectamente a Rusia. El dirigente europeo ha ido más lejos al reconocer que Estados Unidos ya ha trasladado a sus socios que pretende que Europa asuma el liderazgo operativo de la OTAN en 2027. Para Costa, esto obliga a la Unión Europea a acelerar su autonomía estratégica, pide más gasto en defensa, como no, más coordinación industrial y una política exterior menos dependiente de Washington. En suma, mientras Elon Musk y la administración Trump presentan la multa X como un símbolo de censura europea, Bruselas la reivindica como una decisión de transparencia y a la vez como un recordatorio de que la soberanía digital se ha convertido en el nuevo campo de batalla geopolítico a un lado y otro del Atlántico. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Muy feliz tarde-noche de festivo. Nos oímos ya mañana martes a esta misma hora. Un abrazo y hasta entonces. Y ustedes no se vayan, no se nos vayan, porque ya se recorta sobre la línea del horizonte la silueta gallarda y decidida de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme se encamina hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la realidad económica mundial. Y luego se quedará un ratillo más, porque hoy es lunes y ya saben que los lunes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Primero, en compañía de don Lorenzo Ramírez, vamos a entrar en el Así fue España. Vamos a contarles esa historia de España que no se cuenta, que se tergiversa, que se oculta. Vamos a seguir con el Cid enfrentándose con los almorávides. Y luego, ya lo saben, tendremos la segunda parte en la cual doña Sagrario Fernández Prieto y sus palabras al aire intentarán que hablemos o escribamos un poquito mejor en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.